Buenas tardes a todos. Arrancamos hoy la primera edición de este programa Off the Record, en el que queremos enseñar el lado más humano y el lado menos hablado de empresarios y de directivos de todo el panorama español e internacional. Llegaremos hasta donde podamos. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Antonio Espinosa de los Monteros, que es una referencia para muchas personas, probablemente más de los que tú crees, y que nos va a hablar de su trayectoria, de lo que le inspira, de sus dudas y de sus retos y de cómo todo eso le ayuda a ser todo lo que puede ser en sus empresas y en sus emprendimientos. Bienvenido, Antonio. Gracias, es un placer tenerte aquí. Eres una exagerada, pero gracias. Bueno, quizás tú no exageras lo bastante. No, yo trato de no exagerar, pero tú has exagerado seguro. Bueno, ahora lo vamos a ver, Cuéntanos, para los que no te conocen, ¿a qué te dedicas? Pues ¿a qué me dedico? Pues me dedico a currar y a intentar que mi trabajo sirva para algo bueno. Yo creo que así como a grandes rasgos, ¿no? Y en concreto, pues, bueno, estoy metido siempre en como muchos proyectos, pero el proyecto al que dedico mi jornada oficial y mi tiempo, mi mayor tiempo es Aguara. Que es un proyecto que empecé hace 5 años con Luis y Pablo, Luis de Sande y Pablo Urbano. Y bueno, pues así por resumir, Aguara es una empresa social con la que nos dedicamos a desarrollar proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. Y un poco la particularidad que tiene es que financiamos estos proyectos no a través de donaciones o subvenciones como una ONG, sino vendiendo productos. Entonces, por eso es una empresa social. Vendemos productos para, con el 100% de los beneficios, desarrollar estos proyectos en estos lugares. ¿Y el producto estrella es el agua? Sí. Enséñanos la botella que has traído para que lo vean los espectadores. El producto que lanzamos primero fue esta botella de agua y luego hemos lanzado otros formatos, agua con gas, ahora Selva y Océana, que son refrescos ecológicos y de comercio justo. Y lo que intentamos es también en el propio producto y en la cadena de valor introducir pues impacto social y sostenibilidad de una forma lo más disruptiva y lo más innovadora posible, ¿no? De hecho, esta botella fue la primera botella fabricada en Europa con plástico 100% reciclado. Y de hecho seguimos siendo la única marca en Europa que fabricamos todos nuestros formatos con plástico 100% reciclado. Es decir, no fabricamos plástico nuevo, sino que le damos una segunda vida al plástico que ya existe para que no acabe pues, donde no debe acabar. Oye, ¿y cómo has llegado hasta aquí? Porque es una empresa ambiciosa, es un proyecto social, generoso, son valores elevados a los que no llega todo el mundo, ¿no? Algunos no llegan ni a los 60 y tú eres bastante más joven que yo. ¿Cómo llegaste tan rápido ahí? Yo tuve la suerte de encontrármelo, ¿no? O sea, más que llegar después no sé, de una super experiencia o de un proceso filosófico muy complejo, pues yo tuve la suerte durante la carrera yo estudiaba arquitectura y de poder viajar y poder trabajar durante los veranos y bueno, pues en distintas épocas en proyectos de cooperación como voluntario, construyendo cosas, pues en proyectos en Perú, en Camboya, en Etiopía y en estos lugares, especialmente en los lugares más pobres del planeta, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? A nivel práctico, un poco lo que origina este proyecto es que te das cuenta de que la pobreza mayor que existe desde el punto de vista material es la falta de acceso a agua potable. Sin eso todo lo demás es muy complicado. Pero además de eso te das cuenta de muchas cosas que tienen que ver con la parte más humana, más psicológica, más filosófica, más espiritual. Y aprendes a valorar quizás otras cosas, a quitarle valor a algunas, a cambiar un poco tu escala de prioridades. Y para mí quizás la lección más grande pues es dejar de quejarte y convertirte en una persona lo más agradecida posible, porque te das cuenta de la cantidad de inmensos regalos que tienes en la vida en comparación con la mayoría de la gente que vive en este planeta, ¿no? Y que ha existido a lo largo de la historia también. Y eso pues yo creo que es un cambio que pues, cuando te das cuenta pues no te deja indiferente, ¿no? Muy bien, o sea que fueron todos estos viajes quizás y estas experiencias a lo largo de la carrera los que te inspiraron, ¿no? Para hacer algo más social en lugar de algo más rentable.
Sí, bueno, es rentable también. O sea, aquí la idea es, o sea, ¿a qué llamamos rentabilidad, no? Yo creo que esto es mucho más rentable porque hay una rentabilidad eh, personal, emocional que no tienes, ¿no? Y pues bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos todos miramos a nuestro alrededor y podemos ver a un montón de personas que han tenido mucha rentabilidad económica en su vida y tienen mucho dinero y son unos infelices, ¿no? Los pobres. Y, y bueno, yo creo que combinar la rentabilidad económica que todos necesitamos para poder vivir y para tener vidas razonables y poder tener oportunidades y poder hacer esos viajes y poder, joder, tantas cosas tan buenas que merecen la pena en la vida, pero sobre todo también buscar complementarla con aquellas otras cosas que tienen seguramente mucho más valor y que dejamos de lado, pues yo eso también lo llamo rentabilidad, lo llamo salario emocional, lo llamo de muchas formas y... Sí, muy bien, sí, para sí. diferenciar a los que nos estén mirando y estén pensando que rentabilidad lo ven de otra manera, ¿no? Esto es un canal de negocios. Yo igual digo ¿cómo chorradas, sabes? No, a ver... Es verdad que al final esto es un modelo de empresa social y nosotros tenemos que ser rentables, tenemos que tener una vida positiva, tenemos que al final... Te lo compro, por supuesto. Me parece, es una de las cosas que me pareció que eras un perfil muy interesante para empezar hoy. Y entonces me gustaría entrar dentro en qué es lo fácil y qué es lo difícil de ser así, ¿no? Lo fácil es que entiendo que tienes muchas satisfacciones en tu trabajo porque podéis ayudar a mucha gente. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil, bueno, pues lo difícil a veces es, no sé, diría que quizás el salir como de la norma, ¿no? De lo habitual. O sea, el decir, bueno, pues en vez de de seguir los pasos que estaban estipulados y joder, que también son magníficos, ¿no? Pues irme a tal empresa, luego hacer tal máster, luego volver, luego salirte un poco de esa rueda que quizás no es fácil a veces y entrar en una rueda un poquito de más riesgo, ¿no? Al final, no solo el emprendimiento social, sino el emprender en general significa correr riesgos. Riesgos porque la posibilidad de éxito merece la pena, ¿no? Que correrlos, pero al final es riesgo y es, bueno, pues verte, es riesgo económico, es riesgo personal, es riesgo psicológico a veces, porque bueno, te enfrentas a un entorno mucho más inseguro que el trabajar por cuenta ajena y tener tu salario y ya está. Y bueno, son quizás caminos distintos, igual de buenos y de válidos, pero vamos, para mí yo no lo cambiaría por nada. O sea, el nivel de diversión, de aventura, de estimulación, de ver las cosas como tangibilizadas y hechas realidad y el impacto en personas reales y el poder cambiar cosas, bueno, desde tu pequeña escala y desde tu humildad, pero que son muy significativas para uno, pues yo creo que eso merece la pena correr cierto riesgo. Total. Y eso es una cosa que además en España yo creo que se cultiva poco. Nos ¿no? cuesta entenderlo, sí. ¿Qué es lo que crees que te ha preparado para estar cómodo con el riesgo? Porque hay gente que, aunque le gustaría seguir un camino como el tuyo, no es capaz de vivir con ese nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué crees que te ha ayudado a ti? Bueno, yo creo que lo primero es que yo soy un privilegiado. O sea, yo tengo la inmensa suerte de tener unos padres que pues, me han dado una educación a la que estaré siempre agradecido, unos valores, también un apoyo económico. Durante estos años, pues nosotros nos hemos pasado años sin cobrar un salario para sacar este proyecto adelante y bueno, pues mis padres me han puesto una cama y me han dado de comer en casa, ¿no? Que eso... Sin ellos muchas no, empresas nunca habrían nacido, ¿no? Desde luego, o sea, es una tragedia que muchísima gente seguro que tiene ideas brillantes pero que viene, bueno, pues que está en entornos económicos más complicados, pues oye, que la prioridad es que hay que llevar un salario a casa, ¿no? Y bueno, pues ojalá mucha más gente tuviera la posibilidad de emprender, ¿no? Que tiene una minoría de emprendedores. Pero vamos, en general no hay nada que te prepare para esto, o sea, lo único que te prepara es el camino y llevarte miles de leches, o sea, es verdad. Cuéntanos alguna de esas dificultades, alguna situación que haya sido muy dura y cómo saliste de ahí o qué te enseñó.
Yo creo que no ha habido peor que este año, lo estábamos hablando antes. O sea, sí que hemos tenido momentos duros y durante estos años, pues bueno, ha habido algunos momentos de esos de, oye, pararnos alguna noche después de todo el día currando y pararte con Luis y Pablo, con el equipo, e incluso llegar a decir, oye, mañana ¿qué hacemos? ¿Venimos aquí o no? ¿O lo dejamos? Pero este año ha sido el gran batacazo, ¿no? Porque supongo, bueno, como para tantas personas, porque nosotros empezamos el año, este era nuestro gran año, ¿no? Empezamos en enero creciendo, pues casi doblando facturación del año pasado, febrero doblando facturación del año pasado, primera semana de marzo misma tendencia, el día 22 de marzo íbamos a hacer la mayor campaña de nuestra historia, liando una gigantesca, porque es el Día Mundial del Agua y siempre hacemos algo especial, ¿no? Y este año va a ser bestial. Y claro, de un día para otro, adiós todo, o sea, pero adiós todo hasta el punto que tienes que plantearte si igual tienes que cerrar el proyecto, ¿no? Has puesto 5 años de tu vida, todo ese riesgo, toda esa... Y dices, no, es que la probabilidad de cerrar es muy alta, pero muy alta. Y bueno, pues reponerte de eso es muy complicado. Primero, uno con uno mismo, segundo, con tu equipo, ¿no? Que también, joder, al final, pues lideras un equipo y tienes que sacar adelante a la gente a la que tienes que meter en un ERTE, ¿no? O sea, nosotros, todo el equipo se tuvo que ir a ERTE. No sé, momentos muy complicados. Y ha sido una historia como de claroscuros, ¿no? Porque yo tuve un momento durísimo, o sea, a mí se me hizo de noche por la cuestión profesional y también por cuestiones personales. Al final pasé una época terrible, ¿no? En la que de hecho he pasado por una depresión clínica, o sea, he estado medicado incluso. Pero luego la parte bonita es todo lo que aprendes de eso, ¿no? Y para mí ha sido una lección de humildad, de cómo mi equipo ha sido capaz de coger riendas y de sacar las cosas adelante y de darme cuenta de que yo soy mucho menos necesario de lo que me creo a veces, de cómo las personas que están a tu alrededor responden como superhéroes, y luego de conocerte mucho mejor a ti mismo, ser mucho más humilde y bueno, pues... O sea, que has descubierto el enorme poder de la vulnerabilidad. Total, que se habla total. mucho, pero realmente hasta que no lo vives y no te ves Total. obligado Sí. a entrar en tu propia debilidad, Total. no es fácil, ¿no? Y luego además descubres que tu debilidad es tu fortaleza. Y hay una cosa bonita y es que hablar de estas cosas públicamente, yo lo he hecho mucho desde mayo que salí un poco del agujero, ¿no? Y me he dedicado a hablar mucho de esto de forma muy transparente y te das cuenta de lo que ayuda a la gente. Porque hay muchísima gente que está en situaciones ahora muy duras, que se siente muy sola porque cree que el mundo es el mundo de Instagram, y el mundo real es un mundo en el que la gente lo está pasando muy mal, ¿no? Mucha gente. Y el poder abrirte tú ayuda a que otra gente no se sienta sola y se pueda abrir, y ese es el principio para estar mucho mejor, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional también. O sea, yo creo que en las empresas necesitamos una cultura mucho más abierta de poder empatizar con la otra persona y de poder... oye, es que la persona que tienes al lado trabajando no es un robot, es una persona que está pasando por un mal año seguro, que tiene problemas, y en la medida en la que generas un ambiente, una cultura en la que esas personas pueden estar mejor, eso va a ser bueno para la empresa seguro. A mí, te confieso, que es lo que te puso en mi radar fue ese post que pusiste en LinkedIn donde hablabas de la depresión, porque aquí todos pasamos depresiones antes o después, ¿no? El primero que no la haya vivido, que levante la mano, pero nadie lo cuenta, ¿no? Hemos creado una cultura en la que nadie puede hablar de estas cosas y eso genera más soledad, más tristeza y más dificultad. Entonces, fue un acto de valentía y también de transparencia y de coherencia con tus valores, ¿no? Bueno, la verdad es que fue también un poco egoísta, ¿no? Porque los meses anteriores, pues yo había tenido experiencias muy buenas hablando de esta cuestión con la gente y sobre todo el feedback que recibes, el nivel de conexión personal que tienes,
es buenísimo. Entonces, es que son todo cosas positivas lo que sacas de esa transparencia. Me alegro. También cuentas una cosa que es muy importante y es el saberse apoyar en los demás, sin lo cual no podemos conseguir todo lo que conseguimos cuando dejemos que otros hagan de superhéroes de vez en cuando, ¿no? Y eso, Total. si no entramos en la debilidad, nunca lo descubrimos, porque nos sentimos llamados a ser nosotros quien salve a todo el mundo. Sobre todo cuando eres el fundador, Total. o como tú pones en tu firma, el CEO y el becario. A mí eso me hizo mucha gracia, ¿no? ¿Cuáles son tus tareas de becario? Pues depende del día, los becarios hacen de todo. Oye, y cuéntame, ¿quiénes son o han sido tus grandes referentes? ¿Quién te ha inspirado? ¿Qué figuras te han ayudado a seguir adelante, a empujar, a soñar más alto? Pues es que son muchísimos. Tengo a mis padres, claramente. Tengo a... Cuando estuve trabajando en proyectos de cooperación, conocí a muchísimos misioneros y cooperantes y son personas que me han inspirado. A nivel ya un poco más lejano, yo soy muy fan de Madre Teresa, pero a nivel específico es que hay personas hoy en ciertos lugares del mundo haciendo unas cosas que es que te puedes reír de los mejores emprendedores de este país, ¿no? Cuéntanos un ejemplo concreto que te venga a la mente ahora. Pues no sé, te podría hablar de Quique Figaredo en Camboya. O sea, la cantidad de vidas que ha podido cambiar Quique y todas las personas que trabajan a su alrededor, ¿no? Pero la historia de Quique desde hace 30 y tantos años, cuando se va a un campo de refugiados en Camboya, se mete allí, aprende a hablar el idioma y deja todo atrás, o sea, y luego ves lo que hay hoy, ¿no? Y parece muy fácil porque lo ves hecho, pero dices, joder, es que son 30 y tantos años de vida dedicada a los demás. Y además Quique tiene una mentalidad muy emprendedora. O sea, a mí una de las cosas que me inspira mucho de él es la visión que tiene él también de montar empresas sociales, dar empleo, o sea, tiene esa vertiente muy chula. Pero como él, es que son miles en el mundo. Y luego más concretamente aquí en España, pues la verdad es que hay un montón de empresarios que te inspiran, ¿no? Y no sé, es que no diría uno porque no quieres hacerles el feo a los demás. Porque algunos son amigos además, pero y además es que tenemos un panorama de empresarios espectacular, pero de emprendedores y de emprendedores sociales ahora mismo increíble en España. O sea, son pocos, todavía son escasos, tenemos una cultura todavía que necesita mucho más emprendedor, pero hay ejemplos específicos de gente impresionante, gente buenísima, o sea, tenemos un talento en este país increíble. Eso está bien saberlo, porque nos va a hacer falta, ¿no? Muchísimo. ¿Qué consejo darías a cualquiera que nos esté escuchando y que haya tenido que cerrar su negocio, o que haya perdido su trabajo, o que esté, como quizás estabas tú en los peores momentos de la pandemia, que si pudieses darle un consejo, ¿qué le dirías? Pues es difícil, ¿no? Porque empatizar con una persona que está en esa situación es complicado y bueno, a veces es fácil decir cosas. Las palabras son fáciles, sí, como en los manuales, ¿no? Está claro. Se lo cuentas a un coach, los consejos son gratis, pero sabiendo el primero que te venga a la mente, lo que más te ayudó a ti. Yo creo que ser pesimista no aporta nada, ¿no? O sea, desde un punto de vista muy práctico, muy pragmático, ser pesimista y negativo es malo para uno mismo. Entonces, cuando uno se descubre con una mentalidad pesimista, aunque tenga motivos para serlo, o sea, puedes tener todos los motivos del mundo porque te parece que el gobierno no sé qué, porque te parece que el país no sé cuántos, porque te parece que la pandemia, aunque tengas todos los motivos justificados del mundo que quieras para ser pesimista, si te paras un segundo te das cuenta de que ser pesimista es malo para ti, es malo para tu proyecto, es malo para tu equipo, es malo para todo lo que quieras hacer. Con lo cual, ser optimista no es que sea... Evitar el pesimismo. Completamente. Y si tú tienes un día pesimista, ¿qué haces? Deporte. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de deporte te ayuda a salir de ahí? Pues, hombre, me
encantaría vivir enfrente de la playa y poder meterme al agua y hacer surf todos los días, pero bueno, pues hago dominadas, bici, bueno, intento hacer deportes muy, vamos, tipo gimnasio, pero con peso propio. ¿Y te encuentras que esas actividades lúdicas y deportivas te ayudan también a colocarte las ideas, a crear, a imaginar nuevos futuros? Muchísimo, muchísimo. O sea, el deporte para mí es clave, es una de las claves a nivel físico y a nivel psicológico. A mí me ayuda muchísimo partir el día en dos, antes de comer hacer deporte, en ayunas, y partir el día en dos, oye, pues si por la mañana he acabado estresado, me desestreso y luego afronto la tarde de otra forma, ¿no? Pero... ¿Sí, o...? Sí, pues lo que puedo. Me cojo mi barra de dominadas, me hago unas flexiones, me hago unos tábatas, hago yoga, por las mañanas hago un poco de yoga siempre, pero ya hago un poco más de deporte, un poco más cañero, más intenso. Muy bien, depende del nivel de estrés, ¿no? Sí, y del tiempo que tenga, que no siempre da tiempo. ¿Y cómo ves a tu alrededor a la gente enfrentando todo esto? Pues yo creo que hay un input muy negativo que es el input de los que gobiernan, que nos están machacando moralmente. O sea, creo que el nivel de polarización que están generando, el nivel también de desesperación de la gente, ¿no? O sea, no sé, yo es que creo que ya la gente está como un poco perdiendo la fe, ¿no? en quienes dirigen el país, y eso es muy duro, porque bueno, puedes no comulgar con el partido que esté gobernando, te puede parecer, pero ojo, cuando ya pierdes como la fe en el sistema, que es un poco lo que está pasando, yo creo que son los políticos los primeros que tienen que asustarse, porque ellos viven de ese sistema, ¿no? Entonces, la gente está perdiendo la fe, la gente está muy, muy desencantada. Y yo creo que eso está afectando, ¿no? Desde arriba al estado general de la gente y a la confianza. O sea, al final, si no hay confianza, vamos muy mal, y lo que tenemos es que generar confianza. Es un sistema que ya estaba rompiendo por muchos sitios, ¿no? Quizás es el que abre la puerta a que modelos como el tuyo tengan más oportunidad, proyectos más sociales, proyectos más comprometidos con el medio ambiente. Sí, lo que pasa es que si destruimos el marco institucional de un país, nos cargamos las empresas, nos cargamos la economía de la gente, arruinamos, es que eso es muy complicado. Eso lo hace más difícil. Sí. Entonces yo creo que necesitamos un cambio clarísimo en la forma de hacer negocios. Se habla ahora de la reinvención del capitalismo, de estas cosas muy grandilocuentes, que yo soy mucho más de ir a los principios y a lo básico. O sea, volver a pensar que donde trabajamos y las personas con las que trabajamos son personas, nos tenemos que respetar, nos tenemos que querer, tenemos que buscar lo mejor para todos, tenemos que buscar lo mejor para el planeta. O sea, no pensemos ahora en que vamos a hacer el gran manifiesto que va a cambiar la historia de la humanidad. Y yo creo mucho más en la responsabilidad individual y en lo pequeño y en que muchas cosas pequeñas hacen total. Y creo que esto hay que cambiarlo y está cambiando, y va a cambiar solo, porque si no la autodestrucción es inevitable, ¿no? Pero... Si tuvieses que definir liderazgo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti el liderazgo? Pues para mí el liderazgo, sacado de un libro que se llama La Paradoja, que es mi libro de cabecera de liderazgo, liderar es servir. O sea, el modelo de liderazgo que yo creo que tiene sentido es el liderazgo en el que cuanta mayor posición de liderazgo tienes, más responsabilidad de servicio tienes a las personas a las que lideras, a los stakeholders de tu empresa, a tus proveedores, a la sociedad en la que impactas. Entonces, en la medida en la que tienes un puesto de mayor responsabilidad, tienes que ser consciente de que estás al servicio de más personas y de más... sí, al final sirves a personas, a causas, a propósitos, y creo que es eso, liderar como servir. Ir a la altura de ese ideal, ¿no? Si mi liderazgo es servir, ¿con qué retos me voy a encontrar? ¿O qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es empezar por uno mismo. ¿Servirse a uno mismo? Empezar por... No tanto servirse a uno mismo, que eso creo que para todos es muy fácil. Depende. Para algunos muy fácil, para otros no, ¿no? Sí, quizás sí, pero empezar por uno mismo en cuanto a que,
a veces buscamos demasiado las culpas y las responsabilidades fuera de nosotros mismos y tenemos que educarnos a nosotros mismos en ser más humildes, en ser más generosos, en ser más desprendidos, en ser... o sea, yo creo que hay que empezar a dejar de pensar que tal empresa es muy mala porque contamina o tal país es muy... Pensar en que, oye, yo estoy reciclando en mi casa, estoy haciendo lo básico y la realidad es que... Empieza por la responsabilidad, ¿no? Con uno mismo y con la coherencia. Totalmente. O sea, yo no creo que pueda haber un buen líder si hay una persona que no se toma en serio a sí misma y no se toma en serio que tiene que desarrollar sus propias virtudes personales y que eso es muy complicado porque al final todos tendemos a ser egoístas y joder, hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Vamos a ir terminando y concluyendo una entrevista en la que hemos visto a un hombre que ha arriesgado más que la mayoría, que tiene muchísima gratitud por su familia y por sus padres, que claramente has crecido en una cultura de servicio, porque si no, no se explica. Esto que nos acabas de decir a nosotros, al final quizás resume toda la foto que estamos pintando hoy, ¿no? Es que si para ti liderar es servir, pues ahí queda contenido la misión que pones en práctica en Aguara todos los días y que seguirás poniendo en práctica mientras te dejen, ¿no? Intentaremos por lo menos. Y me quedo también con esa lección tan interesante en la que el momento peor que pasaste es el que te enseñó la fuerza de la debilidad, la fuerza de la vulnerabilidad y permitió que otros pudiesen ayudar y pudiesen encontrar en sí mismos cualidades y capacidades que a lo mejor no sabían que tenían, ¿no? Y que a veces uno se tiene que romper o caer para dejar que los demás cojan el timón y le dejen el necesitado descanso que tiene que hacer para poder seguir sirviendo, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas venido a estrenar este programa con nosotros. No se me ocurre un ejemplo mejor y no creo que sea nada exagerada. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que da gusto que hagáis este tipo de programas y que se pueda hablar de estas cosas. Muy bien, pues con esto terminamos y os emplazamos a la semana que viene, que tendremos a Bill Derrenger, otro ejemplo muy distinto y muy interesante de crecimiento, de reto y de autosuperación. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Es un agua mineral increíble.